las medidas del arca, le dijo de qué madera tenía que hacer el arca, le dijo cómo tenía que construirla. Gloria al Señor. Le dijo: Noé, esa arca, gloria al Señor, te va a servir porque yo voy a mandar un diluvio a la tierra, voy a inundar toda creación y van a morir por medio del agua, porque la maldad del hombre es mucha, le dijo a Noé. Amén. Y Noé, gloria al Señor, dice la Biblia que él creyó primeramente. Amén. Pero no dijo Noé: pues yo ya creo que Dios lo va a hacer, pues si manda el agua no hay problema porque yo creo en él. No, lo que Noé, dice la Biblia, que hizo es creyó y actuó. Él creyó y empezó a construir un arca. Amén. Empezó a construir, a trabajar en el arca, empezó a trabajar. Duró, dice la Biblia, 120 años, gloria al Señor, para construir esa arca. La Biblia dice, mi hermano, amén, que establecido el tiempo que Dios había puesto, mi hermano, amén, aleluya, para acabar con toda la creación, aleluya, Dios empezó a traer diluvio, porque en aquel tiempo la Biblia nos enseña que no llovía como hoy llueve. Amén. La Biblia nos enseña que antes no existía la lluvia. Amén. Pero dice la Biblia que las plantas eran regadas por un vapor que subía de la tierra. Así que la gente, escúchame bien, no miraba señales de que Dios pudiera inundar la tierra. Cuando Noé lo dijo, lo tomaron a loco, porque ni siquiera había alguna posibilidad de que la tierra se inundara, gloria al Señor, por un diluvio, por agua. No había la más mínima señal. Amén. Pero Dios lo había dicho. Y Noé empezó a trabajar en el arca. Al terminar ese tiempo, mi hermano, amén, Noé, gloria al Señor, pudo entrar en el arca. Entró Noé y entró su familia. Dice la Biblia que fueron 8 personas las que entraron al arca. Amén. Y los demás fueron todos los animales. Gloria al Señor. Y quiero decirte en esta hora, mi hermano, amén, mi amigo visitante, que Dios también ha establecido un tiempo para este mundo. Dios también ha establecido un tiempo para este lugar, para estos tiempos. Ha establecido un límite. Quiero que me acompañes a la Biblia, 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice así. Vamos a leer desde el 3 para poder entender un poquito más. Dice 2 de Pedro 3. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Dice la Biblia: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Dice la Biblia: pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Leemos que la Biblia nos enseña que esto que nosotros miramos un día, por la misma palabra de Dios, se va a desvanecer. Así como el primer mundo, aleluya, murió anegado en agua, inundado por el agua, este mundo, gloria al Señor Jesús, va a perecer por medio del fuego. La Biblia nos enseña. Amén. Pero nosotros, a nuestra mente, gloria al Señor, no podemos concebir ese concepto de cómo es que Dios va a terminar con esta creación. ¿De dónde va a venir el fuego? ¿De dónde va a venir lo que la Biblia dice? ¿Cómo se van a desvanecer? Nosotros no lo
entendemos, pero tenemos que saber que Dios puede hacer cualquier cosa. Tenemos que entender que el poder de Dios es infinito y es muy limitado nuestra mente para poder comprenderlo. Por eso la Biblia nos enseña, amén, que habiendo un juicio establecido por Dios, dice la Biblia, y que está, mi hermano, amén, aleluya, para la perdición de los hombres impíos, aquellos que practican pecado, gloria al Señor, como Dios quiere terminar todo eso, gloria a Jesús. La Biblia nos enseña en el libro que leímos ahorita, Marcos 16:16, por eso dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo de aquel día, en aquel juicio, cuando Dios ha establecido terminar con esta creación, aleluya, gloria al Señor. De esa salvación te habla la Biblia. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Nadie en este lugar, aleluya, busca una perdición de su alma. Nadie en este lugar busca perderse. Todos queremos salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos queremos estar un día con el Señor, ya sea si morimos o si el Señor viene, gloria al Señor, y destruye las cosas. Nosotros, nuestro deseo es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia nos dice, si alguien quiere entrar a la presencia de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y nos lo explica, si alguien quiere entrar al reino de Dios, tiene que ser bautizado. Amén. Ahora yo quiero preguntar aquí a todos, ¿cuántos de los visitantes han sido bautizados? En cualquier parte, lo que sea, si fueron bautizados de niños, si fueron bautizados de grandes, no hay problema, pueden levantar su mano. ¿Cuántos visitantes han sido bautizados? Amén. Muchos han sido bautizados. Gloria al Señor. Ahora la Biblia nos enseña. Quiero que me acompañes. Amén. Efesios 4:5. Efesios 4:5 nos dice lo siguiente. Cuando lo tengan, indiquen con amén. Aleluya. Efesios 4:5 nos indica lo siguiente. Dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Ahora, hay que entender esto. La Biblia nos dice que hay un Señor. Amén. Por tanto, ese Señor, ese Dios, amén, aleluya, es en el cual nosotros tenemos que tener una fe en Él. No podemos creer que hay varios señores, amén, porque la Biblia no nos lo enseña. Hay un Señor, amén. Ahora la Biblia dice que hay una fe. Tú no puedes tener la fe en un Señor y luego en una señora y luego en una señorita. No puedes tener la fe en cualquier persona. Tienes que tener un Señor, tú tienes que tener una fe y también tienes que tener un bautismo. No existe, amén, varios bautismos en la Biblia, no lo existe, no lo marca. Hay uno solo, como solamente hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios, escúchame, no puede tener varias formas de salvación, amén, para un mismo tiempo. No puede tener, tú vas a ser salvo de esta forma, y tú de esta, y tú de esta, y tú de esta. No, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Ahora la pregunta es, todos los que estamos aquí hemos sido bautizados, y muchos visitantes han sido bautizados, pero ¿cómo fueron bautizados? Porque la Biblia nos enseña, gloria al Señor, que la palabra bautismo, amén, viene del griego bautizo, que quiere decir que es lavado, amén, es una de las traducciones, amén. Y también quiere decir sumergido. Amén. Entonces cuando nosotros leemos en la Biblia, amén, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, tenemos que entenderlo primero. Amén. Tenemos que creer. Si nosotros fuimos bautizados de niños, amén, es imposible que hayamos creído. Amén. Porque un niño no tiene conocimiento, no tiene todavía su razonamiento, es dependiente del padre, amén, de los padres. Entonces, el primer requisito, dice la Biblia, alguien que quiera ser bautizado tiene que creer. Amén. Tiene que saber lo que está haciendo, porque si no, es nulo ese bautismo. Otra de las cosas que dice, amén, bautizar es ser
sumergido. Amén. Es ser lavado por medio de la inmersión, o sea, del sumergimiento de la persona. Porque hoy en esos tiempos conocemos, dicen, fue bautizado tal niño, pero cuando miramos la tradición que nos enseñan, que solamente rocían en ellos, en la cabecita les echan agua. Pero eso, si nos vamos a la palabra bautizar, no encaja, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo nosotros podemos decir, bueno, si ellos lo practican está bien? No, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué la Biblia me enseña a mí? Porque escúchenme bien, no porque el mundo entero lleve a cabo una tradición quiere decir que está bien. Si la Biblia me lo dice, quiere decir que sí está bien. ¿Por qué te digo esto? Porque en el tiempo de Noé era multitud la que estaban fuera del arca y eran 8 los que estaban dentro. La mayoría, escúchame bien, la mayoría de la multitud no quiere decir que sea lo correcto. Que la gente dice que el ser bautizado de esta forma, de aquella forma, amén, porque son muchos, son miles los que se bautizan de esa forma, quiere decir que está bien. No. Tiene que ser bautizado conforme la palabra nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña la Biblia esto? Vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Porque es que tenemos que saber nosotros, amén, que así es el bautismo. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Y si tanto lo tenemos, dice así la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Ok, aquí quiero hacer un paréntesis, permítanme, no quiten la hoja ahí. Cuando miramos bautizados y nos vamos al origen, es ser sumergidos o lavados. Amén. Entonces, traduciéndolo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Amén. Y luego dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por el sumergimiento, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Amén. Para los que no conocen, aquí atrás está la pila bautismal. La persona, hermano, amén, de qué lado está nuestro pastor, de este lado está la persona que va a ser bautizado, aquí hay agua. Amén. Cuando una persona está aquí de pie, amén, aleluya, antes de ser sumergido, está declarando primeramente que él cree, por eso está ahí. Amén. Está declarando que él cree, amén, y está diciendo: esta persona que está aquí parada ha tenido pecado. Amén. Entonces, cuando le pide al pastor que lo bautice, el pastor lo sumerge totalmente en agua. De esa forma estamos diciendo que está siendo sepultado aquella persona pecadora. Amén. Y cuando lo levanta, está diciendo que aquella persona resucitó juntamente con Cristo para vivir una vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo. No hay otra forma, no hay otro método, porque la Biblia nos enseña: los que hemos sido sepultados, enterrados. Amén. Ahora, la analogía aquí, mi hermano, amén, el simbolismo es cuando el Señor, hermano, amén, está en la cruz. Amén. Él muere. Amén. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, Él muere. Es como si tú estuvieras ahí parado, arrepentido. El Señor muere, lo toman, lo envuelven en una sábana, lo meten al sepulcro. Es como a ti te meten al agua. Pero el Señor al tercer día se levantó y tú te levantas. El Señor nunca va a morir, y el día, aleluya, que el Señor venga por nosotros, nosotros viviremos eternamente con Él y para siempre. Eso es lo que simboliza el bautismo. Por eso es importante conocer la Biblia, porque mucha gente no está cumpliendo con esto. ¿Y cómo no cumplir con lo más importante, con lo necesario? Amén. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otra parte el Señor dice: el que no naciere de nuevo del agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo Dios puede ser tan malo que si yo no me bautizo en su nombre, aleluya, no me va a llevar al cielo? ¿A poco
Dios no es malo. Dios está diciendo, haz esto y ya. Hazlo, simplemente hazlo. ¿Lo crees? Si lo creo, pues hazlo. ¿Qué te impide que lo hagas? Dios no es malo. Dios te da la oportunidad de que tú lo hagas. Aleluya. Amén. Ahora, hay una forma. Eso es el simbolismo. Entra un hombre pecador y sale un hombre perdonado. Amén. Aleluya. La Biblia nos dice, ¿por qué el bautismo? Amén. ¿Por qué el bautismo? ¿Y por qué? Aleluya, tenemos que ser bautizados. La Biblia dice esto, Mateo 28, 19. Quiero que me acompañes. Ahora, ya miramos que si nosotros fuimos bautizados de niño, pues tal vez para algunos es un poquito raro, pero no es un bautismo válido. Entonces, pero tú puedes decir, pero es que yo creo que sí, pero la Biblia no te lo enseña. ¿Cómo puedes estar basado en algo que la Biblia no enseña? Amén. Pero no hay de qué preocuparse, todavía tenemos tiempo para ser bautizados correctamente. Amén. Mateo 28, 19 dice lo siguiente. Aleluya, ¿lo tenemos? Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate el mandato que el Señor está haciendo. Dijo, van a ir y van a ser discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que entrar en un punto en esto, que es lo que nosotros predicamos. Aleluya. La Biblia dice en el nombre. ¿Cuántos pueden leer que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Ahora, ese fue el mandato del Señor. Amén. El Señor está diciendo, van a ir y van a ser discípulos a todas las naciones. Todas las naciones, escúcheme bien, tienen que ser bautizados de esta forma, en el nombre. Ahora miramos que dice el nombre y habla de tres personas como diferentes. Dice del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Pero tenemos que entender lo siguiente. Él está hablando en singular, un solo nombre. Amén. Dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él no está diciendo que cada uno de ellos tiene un nombre diferente. Porque si fuera así, dijera, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres del Padre y el del Hijo y también del Espíritu Santo. En cada uno de esos nombres. Ahora, el Señor no está diciendo, vayan y repitan esto que yo les voy a decir. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Dijo el Señor, van a invocar un nombre. Amén. Dijo, un nombre. Porque lo que le seguimos leyendo, quiero que entiendas, no son nombres, son títulos. Padre, Hijo y Espíritu son títulos. ¿Alguien aquí se llama Padre? ¿Pero alguien aquí es Padre? ¿Alguien aquí se llama Hijo? ¿Pero alguien aquí es Hijo? ¿Alguien aquí se llama Espíritu? ¿Pero alguien tiene un Espíritu? Tú tienes tu nombre personal. Tú puedes ser Padre, tú puedes ser Hijo y tú tienes un Espíritu, pero tú tienes un nombre. Cuando dicen amén. El nombre, dijo el Señor. Amén. Van a ser discípulos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender esto. Y la base totalmente, aleluya, que nosotros predicamos y tenemos en nuestro rótulo ya enfrente, es Hechos 2:38. Hechos 2:38 nos enseña lo siguiente. Quiero que todos tengan esa cita. Amén. Mateo 28:19 es el mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los discípulos, al escuchar esto, ellos no fueron e invocaron las mismas palabras que el Señor les dijo. No, ellos sabían perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo y ellos entendieron que había un nombre que tenían que invocar. Amén. Hechos 2:37 dice la Escritura así:
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Primeramente dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pues ya se bautizó tu esposa, ya se bautizó. No, cada uno de vosotros. Porque tu esposa se bautizó, ¿tú eres salvo? No. La salvación es individual. Que porque tu mamá es bautizada, tiene años en el camino del Señor bautizada, ¿tú eres salvo como su hijo? No. Cada uno de vosotros. ¿Y cómo tengo que ser bautizado? ¿Qué nombre se tiene que invocar? El nombre de Jesucristo se tiene que invocar sobre tu vida. Arrepentidos y bautícese todos y cada uno de vosotros. Amén. Para el perdón de los pecados. Amén. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. ¿Por qué es importante ahora el bautismo? Vamos entendiendo más. No solamente por obedecer al Señor, que el Señor me dijo que me bautice y ya voy a ser salvo, sí. ¿Pero por qué? Porque el bautismo lava tus pecados. Ahora, si alguien aquí no tiene pecados y no ha vivido una vida en pecado, jamás le voy a decir. Y puede decir: bueno, si yo no me siento tan pecador, yo no soy pecador, entonces no tengo que ser bautizado. Tú también tienes que ser bautizado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo mismo fue bautizado. Y cuando Juan le bautizó, lo iba a bautizar, el Señor quería que lo bautizara Juan, y le dijo: Señor, yo tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Y dijo el Señor: deja que así cumplamos toda justicia. Si alguien aquí dice: yo no tengo que ser bautizado, no necesito. Digo yo, si Jesús mismo lo hizo, ¿cuánto más usted por qué podría rehusarse de bautizarse? Amén. Ahora puede alguien decir: bueno, yo ya soy bautizado y no fui bautizado de niño. ¿No importa que no hayan invocado el nombre de Jesucristo en mi vida? Pudiera hacer esa pregunta. Y yo lo que les contesto es: sí importa. Porque si no fue bautizado en el nombre de Jesucristo, quiere decir que no ha cumplido con la Biblia, como la Biblia marca, un solo bautismo. Porque ese sería otro bautismo. Sería el bautismo que a usted le dijeron, o el bautismo que usted quiso, pero no el bautismo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué tenemos que invocar el nombre del Señor en el bautismo? En Hechos 4:12 nos dice lo siguiente. Hechos 4:12 nos dice, ¿lo tenemos? Dice lo siguiente: en ningún otro, amén, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre, dice la Biblia, debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos del juicio venidero. Amén. Entonces, si yo fui bautizado bajo los títulos, y cuando me bautizaron dijeron: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quiere decir que no soy bien bautizado? Esto es algo correcto. Porque eso fue el mandamiento. Dijo el Señor: vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro entendió que había un nombre. Primeramente tenemos que rebajar: hay un nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente son títulos de Dios. Amén. Porque el Padre, amén, el Padre siendo Espíritu vino y tomó un cuerpo de carne y se llamó Hijo, porque nació en el vientre de su madre, porque estuvo en el vientre de su madre siendo Hijo. Y Dios es Espíritu. Amén. Solamente lo que hizo fue Dios vino a disfrazarse de hombre. No había dos dioses ni tres dioses, no había nada de eso. La Biblia nos dice que hay un solo Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Hay un solo Dios, hay un solo nombre para ese solo Dios. Amén. Pero ¿por qué dice que es hijo? Porque Él vino en condición de hijo. Él no vino como Dios, como todo potestad. Porque si no, el hombre no hubiera tenido la capacidad ni siquiera de mirarlo. Él vino como un hijo. No había otra forma de que Dios viniera, porque Dios es Espíritu. Dios vino y tomó un cuerpo de carne.
Dice la Biblia, hermano, amén, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se mostró en carne, dice la Biblia. Y vino y puso su nombre para que el hombre pudiera tener salvación por medio de su nombre en el bautismo. Amén. Por eso la Biblia nos enseña que Pedro dijo eso, arrepentidos. Y fue el primer mensaje de salvación. ¿Qué haremos? Le dijeron a Pedro. Pedro le dijo, arrepentidos, reconozcan su pecado y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y se acaba. Dios te va a dar de su espíritu. Si tú tuviste una vida de pecado, una vida de maldad, una vida X, Dios no puede perdonar por medio del bautismo. Pero tengo que invocar el nombre del Señor. Sí, tienes que invocarlo, porque no hay otro nombre, amén, dado a los hombres debajo del cielo en cual podemos ser salvos. No existe. Si hubiera otro nombre podríamos buscarlo, pero no hay. Ahora quiero que me acompañes al libro de Hechos también, ahí donde estamos, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 dice lo siguiente. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y para poder entender ese contexto, mi hermano, amén, vamos a leer del 18 al 26 para poder entender un poquito más amplio. 18 al 26. Dice la escritura, al 25, perdón. Dice la escritura, este había sido instruido en el camino del Señor, hablando de un hombre que predicaba la palabra, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, dice la Biblia. Amén. Y luego dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es esto? Vamos a entender esto. Había un hombre que predicaba la palabra de Dios, amaba al Señor, amén, buscaba al Señor en oración, amaba de Dios, amén, pero dice, había un pero. Dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, aleluya, había sido antes, hace tiempo antes de que el Señor viniera y estableciera el bautismo en su nombre. Amén. El bautismo de Juan, para que me entiendan, era solamente un lavamiento que ellos tenían, era una señal de lavamiento, era todo. Amén. La gente que creía en el Señor o que creía en los profetas de Dios iban y se lavaban, no invocaban ningún nombre, no invocaban nada, solamente se lavaban, y con eso simbolizaban que ellos estaban arrepentidos. Amén. Y dice la Biblia que había aquí una pareja que miraron a ese hombre que predicaba con denuedo, con libertad, con amor, pero dice, miraron que solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces cuando ellos miraron eso, dice la Biblia que fueron y le expusieron el camino del Señor más exactamente, porque le faltaba algo. Ahora en el 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, estos discípulos eran de Apolos, del hombre que solamente predicaba, amén, hasta el bautismo de Juan. Dice la escritura que Pablo se encontró a unos discípulos y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó, quiero que pongan atención a eso, dice, Juan bautizó al pueblo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos discípulos habían sido bautizados en aquel bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era solamente una preparación para que creyeran en aquel que había de venir, que era Jesús el Cristo. Los que se bautizaron allá era una forma de arrepentimiento, de decir que eran pecadores, de confesar que eran pecadores. Pero ese bautismo, como no invocaban el nombre del Señor, no tenía validez para perdonar pecados. Porque
Señor muere en la cruz, derrama su sangre, entonces así los que habían creído en el bautismo de Juan tenían que creer ahora en el bautismo que Jesucristo estaba imponiendo, y era invocando su nombre. Amén. Y estos hombres habían sido bautizados. Ellos tenían años de haber sido bautizados en el bautismo de Juan, en otro bautismo, en otra iglesia, con otros pastores. Amén. Y Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Era un hombre de una talla muy grande. No vamos a desacreditar a Juan el Bautista. Y tú puedes decir, pero si aquel pastor tiene tanto conocimiento, aquella iglesia tiene tantos miembros, aquella iglesia es una iglesia internacional. Sí, pero si no bautizan en el nombre de Jesucristo, no están bautizando como la Biblia lo enseña. No importa quién haya sido el ministro, no importa quién haya sido quien te haya bautizado, si no invocaron el nombre de Jesús sobre tu vida, no estás bautizado. ¿Y cómo lo sabemos? Es que la Biblia dice. Y cuando Pablo los miró, le dijo, el Señor, el Espíritu Santo, le dijeron, no sabemos si es Espíritu Santo. Él miró, dijo, él empezó, fue al fondo, dijo, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue bautizado. En el nombre de mi pastor, en el nombre de Apolos, en el nombre de cualquier otro nombre. Dijo Pablo, ahí está el problema. Ustedes no conocen exactamente lo que tienen que hacer. Así como aquel hombre le expusieron el camino más exacto, Pablo les puso el camino más exacto a sus hombres. Amén. Ahora Pablo miró la necesidad de bautizarlos. No es que los fuera a bautizar de nuevo, no dos bautismos, no, uno solo, porque dijo Pablo, aquel no vale, este sí vale. Es que aquí es otra iglesia, no, es la misma Biblia. Amén. El bautismo no es para que usted entre a un grupo de iglesia, no, es para salvación de su alma. Amén. Y ellos fueron bautizados, dice, cuando ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No se rehusaron, no dijeron, no, yo soy bautizado, yo tengo mi iglesia. No, Pablo le dijo, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero si yo te amo al Señor, amo a Dios, sí, y si lo amas, ¿por qué no crees en su palabra? Pero que yo ya tengo tanto tiempo, sí, no hay problema. Si tienes mucho tiempo conociendo al Señor, pero si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, amén, no estás cumpliendo con el bautismo que la Biblia nos enseña. Amén. Para terminar, quiero que me acompañes. Libro de Hechos, ahí mismo libro 22. Hechos 22:15. Dice la Biblia, así lo tenemos todos. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, Hechos 22:15. Dice lo siguiente: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. El versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Dice la Biblia, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Amén. Invocando su nombre. Al invocar tú el nombre del Señor en el bautismo, tú eres perdonado de todos tus pecados. Pero algo tan sencillo, pudiera decir, ¿puede perdonar mi vida? Sí, es algo tan sencillo. Dios no puso un plan de que usted se pudiera morder el codo, que es algo imposible. Dios puso algo fácil. Amén. Si te dijeran alguna otra cosa difícil de hacer para que Dios pudiera llevarte al cielo, lo hicieras. Amén, lo hicieras, claro que sí. Yo creo que te arrancaras el brazo y te mordieras el codo si ese fuera el plan. No, dice la Biblia, ¿por qué te detienes? Algo tan sencillo, tan simple. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y serás salvo. Amén. No hay problema, no hay ningún estorbo. Pero yo pregunto en esta hora, ¿por qué te detienes? Amén. ¿Qué puede detenerte? Tu religión.
Pero es que aquí no hay de atesorar religiones, hay que atesorar a Jesucristo. O tu tiempo en otra doctrina, no hay que atesorar el tiempo, hay que atesorar a Jesús. Su palabra es lo más importante. Si alguien tal vez no me enseñó esto que yo estoy aprendiendo hoy, tal vez no me enseñó esto, pero me enseñó el camino del Señor, ahora Dios me está llevando a un camino más exacto. Pero quiere decir que no amo a Dios o que Dios no me ama. Sí, Dios te ama, por eso es que hoy estás en este lugar y puedes escuchar que para ti hay salvación solamente con el hecho de creer en el Señor, ser bautizado en su precioso nombre. Tú puedes encontrar salvación. Qué hermosos son los testimonios que estuvieron dando. Creo que todos pudimos experimentar esa paz que estaban dando en los testimonios. Y todo eso será porque alguien puede creer en el Señor y obedecer a su palabra. Amén. Cada uno de ellos fueron de personas distintas, de vidas distintas, pero todos fueron bautizados y todos creyeron en un mismo Dios, bautizados en un mismo nombre. Y todos ellos, un día el Señor los va a llevar al cielo. Y todos los que estamos en este lugar, si nosotros pudiéramos testificar, pasaríamos la semana completa testificando lo que Dios ha hecho. Porque es que estamos aquí en la iglesia, venimos solamente como cristianos y ya no. Venimos porque venimos a alabar a Dios, porque hemos sido perdonados por Dios para no volver otra vez atrás, a vivir una vida vacía, una vida de pecado, una vida de maldad. Amén. Hoy Dios quiere perdonarte. Dios quiere darte el mejor regalo que puedas recibir en toda tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor regalo? Porque este regalo es eterno. Lo que te pudieron regalar se desvanece, se va. Pero la salvación de tu alma es eterna. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Alguien en este lugar desea acabar con una vida pasada y empezar una vida nueva en el Señor Jesús. Alguien desea ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados en esta hora. Amén. Y hago esa misma pregunta que le hicieron al apóstol Pablo. ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te estorba a ser bautizado? ¿Alguien quiere ser bautizado? ¿Puede levantar su mano? ¿Quiere ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? ¿Alguien quiere ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? Amén. Nuestro vecino Rafael quiere ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y tía Aurora quiere ser bautizada en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien más? ¿Quiere ser bautizado? ¿Quiere ser perdonado? Amén. Por parte del Señor, invocando el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más quiere ser bautizado? Amén. Es gratis. Amén. En Jesucristo ya pagó por tus pecados. Ahí hay agua. No hay más que buscar. Ahí hay agua. Esos jovencitos también van a ser bautizados. Amén. Pudiera pasar acá al frente los que van a ser bautizados.